Y quería comenzar platicándoles un poco más acerca del panorama mundial. Es muy importante antes de invertir entender el panorama mundial y el local para así poder tomar una decisión financiera de acuerdo a tu perfil y que esta decisión financiera vaya también en función de todo el entorno actual que se está viviendo, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con estas dos partes. Después vamos a mencionar cuál es el impacto del entorno económico en las inversiones y cuáles son los rendimientos a lo largo de estos últimos años que han estado generando diversas opciones de inversión. Esto es importante porque voy a mencionar eh, y voy a hacer un poco de énfasis en que es muy importante diversificar el patrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Es no invertir en una sola clase de activo o en no solo en una acción o no solo en una empresa. Hay que diversificar. Después vamos a comentar acerca del perfil de inversionista. Por último, las consideraciones y un poco sobre la libertad financiera. Entonces, inicio y me voy a ir un poco rápido. Actualmente la economía global continuará creciendo en el 2025 y se prevé que el crecimiento del PIB del mundo sea del 3% en el próximo año, ¿no? Las economías avanzadas, que son Estados Unidos y muchas europeas, van a crecer un 1,7% y las economías emergentes, ahí está México, Egipto, entre otras economías, crecerán un 4%. Entonces, este es el panorama global en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto. Dadas las continuas presiones inflacionarias, es probable que todos los bancos centrales, o en su gran mayoría, sigan siendo cautelosos a la hora de flexibilizar la política monetaria. Cuando tenemos una inflación alta, los bancos centrales generalmente lo que hacen es aumentar su tasa y cuando aumentan la tasa, ¿no? Lo que sucede es que se encarece el dinero. Entonces, hacen esto para que haya menor circulación y volver de efectivo y volver el entorno menos inflacionario y poder combatir a la inflación. Entonces, eso también es otra perspectiva que se tiene sobre los bancos centrales. En Estados Unidos, el PIB para el tercer trimestre del 2024 de este año se, se conformó en 2,8% y la Junta del Banco Central de Estados Unidos ha estado recortando esta tasa que por mucho tiempo estuvo elevada, la ha estado recortando porque ahora sí hay flexibilidad para dar este corte y hacia abajo, ¿no? Entonces, la siguiente reunión de la política monetaria o del Banco Central de Estados Unidos es el 18 de diciembre y se espera que tenga un recorte de 25 puntos básicos. Y bueno, como todo el mundo sabe, el pasado 5 de noviembre Donald Trump ganó las elecciones presidenciales y tomará mandato el 20 de enero del 2025. Entonces, también como economistas y como analistas, creemos que que los temores en torno a las deportaciones masivas, por ejemplo, en Estados Unidos, están sobreestimadas, ya que son operativamente imposibles de llevar a cabo, ¿no? Hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y de ese millones de personas, 4 millones son mexicanos. Entonces, llevar a cabo una deportación de 4 millones de personas es prácticamente imposible, ¿no? En cuanto al panorama local en México, eh, una de las cuestiones positivas o de las buenas noticias es que el salario mínimo incrementará a partir del 1 de enero un 12%, ¿no? En crecimiento, bueno, no hay una gran expectativa en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto. Se espera que la economía en este año crezca alrededor de entre un 1,6 a un 2%. En cuanto a la inflación, el Banco de México tiene un mandato y es controlar la inflación y que la inflación esté ni por arriba ni por abajo del 3%, es una inflación de un 3%. Y actualmente la expectativa es que todavía la inflación sea mucho más alta del 4,4%, ¿no?
En cuanto a las decisiones de política monetaria, el Banco de México activo 25 puntos base en cada una de las reuniones de marzo, septiembre, agosto, septiembre y noviembre. Y actualmente tenemos una tasa objetivo del 10,25. Esta tasa es muy importante porque es la tasa Se le congeló un poquito la imagen a Mariana, le voy a avisar ahorita. en cuanto a la deuda soberana. Bueno, seguramente podrán ustedes notar o seguramente conocen que han habido muchas noticias que no sé si ahí se vuelva a escuchar, si se escucha o no. ¿Sí? Ah, perfecto, muy bien. Sí, ya es. Entonces, muy bien. Entonces, en cuanto a la deuda soberana, a veces dicen, vamos a perder el grado de inversión. Bueno, todavía no perdemos el grado de inversión de las calificadoras, entonces sí han reducido la expectativa de crecimiento y han modificado también su perspectiva, pero todavía no perdemos grado de inversión. Entonces, el grado de inversión es bien importante para que el inversionista extranjero siga invertido en México, ¿no? Ahora, actualmente es muy importante conocer, como bien les había mencionado, que la tasa objetivo si está al 10,25, por ende, si yo invierto a esta tasa, voy a obtener un rendimiento muy similar al 10,25, ¿no? Entonces, podríamos considerar una sobreponderación en la deuda sobre la renta variable por los atractivos niveles de tasas, las elevadas valuaciones de los índices y la expectativa de recortes de tasas de interés en México y en Estados Unidos. Esta es una pequeña gráfica de lo que ha pagado los CETES en los últimos 4 años. CETES es la única inversión libre de riesgo en el país. El acrónimo de CETES son los certificados de la Tesorería de la Federación. Tú inviertes a cierto plazo, te vuelves acreedor, estás tú suministrando un recurso al gobierno federal y el gobierno te pacta una tasa de rendimiento. Como podemos ver, hace 4 años, la tasa que me daba CETES era del 4,26%. Actualmente la tasa de los CETES están al 9,88. Entonces, sigue siendo muy atractivo invertir en este tipo de opciones dolarizadas y de bajo riesgo. Conforme la inflación ya no sea un tema tan relevante para los bancos centrales comenzarán o continuarán recortando su tasa objetivo y por ende todos los títulos gubernamentales de ahora en adelante van a dejar de pagar esta tasa tan atractiva en el mercado. Aquí lo que menciono es, CETES a 28 días paga un 9,88% de rendimiento anual. Si tú inviertes a un año, paga el 9,91% anual. Un bono de 10 años mexicano te da un 10% de rendimiento. Y un bono de Estados Unidos, que se llama un T-Note, te paga un 4,18 dolarizado. Ahora, ¿qué sucede en el mercado? Em, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, en su sesión del jueves, que fue el día de ayer, reportó un avance de 0,99%, que lo ubicó en 51,000 unidades, acumulando durante el año un desempeño de un menos 9,81%. Entonces, hay que ser muy cautelosos con las acciones mexicanas porque no han tenido un desempeño positivo en este año. Eh, a diferencia, en su sesión del jueves, el índice del Standard Poor's 500, que es un índice de las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos, reportó un avance del 0,05, alcanzando 6,000 unidades y acumulando un desempeño durante el año del 27%.
Entonces, como podríamos notar, actualmente es más interesante invertir en la bolsa estadounidense que la bolsa mexicana, ¿no? No sé si ahí se escuche bien. Después, em, pues mantener la expectativa de que podríamos tener una utilidad atractiva y hay que permanecer invertidos. Esta es la recomendación en general del mercado y de los analistas. Y en cuanto al tipo de cambio, se habla que va a haber mucha volatilidad en cuanto al tipo de cambio y se habla de una posible venta en 2050 si el tipo de cambio fluctúa entre los 20 o 19 a 2050, 2050 sería un buen momento para tomar utilidades. En cuanto a los rendimientos históricos, bueno, aquí lo que quiero señalar es que cuando uno invierte, es muy importante invertir de manera diversificada. Y lo podemos ver con esta imagen, en donde tenemos los rendimientos, está en inglés y los rendimientos son dolarizados, pero los rendimientos anuales de, de ciertos tipos de inversión desde el 2009 hasta el 2023 y a la fecha. Por ejemplo, si yo hubiese invertido en el 2009 en mercados emergentes, es EM, son Emerging Markets Equity. Si yo hubiera invertido en mercados emergentes en el 2009, hubiese tenido un rendimiento del 79%, un rendimiento extraordinario que a todo el mundo nos encantaría ver en nuestro estado de cuenta. Yo permanezco invertido y al siguiente año ya no me paga un 79%, pero me pagó en el 2010 un 19.2%. Y como sigo yo pensando que los rendimientos pasados garantizan rendimientos futuros, pues yo todavía no tomo utilidades y sigo invertida en mercados emergentes. ¿Y qué es lo que pasa en el 2011? ¡Pum! Fue el activo que peor rendimiento me pudo dar. Yo perdí un menos 18%. Hubiese sido mejor si no hubiese invertido, ¿no? Entonces, es muy importante siempre diversificar el patrimonio y no solo invertir en un banco o en cierta empresa o en ciertas acciones, porque precisamente uno no puede prometer rendimientos, ¿no? Uno no puede asegurar un rendimiento, siempre hay que buscar un rendimiento promedio atractivo y por eso aquí señalamos, por ejemplo, que si se diversifica un portafolio, el rendimiento no es tan volátil. Y aquí el cuadrito que dice Asset Alloc, que es el blanco, ¿no? No muestra tanta volatilidad. Efectivamente, a través de los años ha sido volátil un portafolio diversificado, pero no tan volátil como si yo hubiese invertido en el 2010 en los mercados emergentes, ¿no? Con un 19% y en el 2011, híjoles, se desploma mi inversión y pierdo 18%, ¿no? Entonces, eso es muy importante, mantener un promedio en todas tus inversiones de retornos, como lo podemos ver aquí en el cuadrito blanco, que es un portafolio diversificado. ¿Cómo se hace un portafolio diversificado? Con un asesor en inversiones, ¿no? Ahora, voy a iniciar a mencionar qué son las inversiones, después de haber hecho énfasis en esto, ¿no? Entonces, una inversión es asignar recursos a un activo con el objetivo de obtener un beneficio mayor al recurso invertido. Entonces, yo voy a invertir porque espero que me pague cierto rendimiento, ¿no? Ahora, en cuanto a el costo de oportunidad, si en lugar de yo comprarme algo, invierto, ¿no? En lugar de comprarme algo y gastar mi nómina o mi quincena o cualquier situación, si yo invierto, pues esto es un costo de oportunidad. Cuando se realiza una inversión, se asume un costo de oportunidad
al renunciar a este recurso, a lo que pudo haber sido comprado, ¿no? Entonces, aquí hago una proyección de esto que estábamos mencionando, ¿no? Cuando uno invierte, ese recurso está invertido generando un rendimiento atractivo, generando más cantidad de dinero, y si no se invierte, lo que puedes hacer pues es o conservar tu dinero o comprarte algo, ¿no? Entonces, aquí estoy yo señalando, si yo en el año 2024, este año, no decidiera invertir y tengo 500,000 pesos, en 10 años, que sería en el 2034, yo seguiría teniendo 500,000 pesos, ¿no? Mi tasa de inversión sería del 0% porque el dinero no está invertido. Em, a diferencia, a diferencia de si yo decido invertir este año 500,000 pesos, es un ejemplo, a una tasa del 10,36, ¿no? Y en 10 años lo que obtendría son 1,402,710. Podemos ver que es más del 100% si no invierto, así decido invertir. Puse esta tasa del 10,36 porque es una tasa que pagan los bonos del gobierno federal, que no van a caer en impago, que son seguros, y que esta es una buena tasa en este momento para invertir. Ahora, si yo invierto en algo mucho más volátil como la bolsa, pues podría obtener un rendimiento del 15%. Entonces, este año invierto 500,000 pesos, bueno, aquí se me fue el 500,000 pesos, y después de 10 años, yo tendría 2,220,106 pesos, ¿no? Esta es la magia de invertir a cierta tasa y a cierto plazo, que conforme yo invierta, puedo obtener un mayor retorno. Ahora, ¿cuáles son los ingredientes de la inversión? Es importante considerar, número uno, el rendimiento. El rendimiento es lo que obtienes a cambio de realizar una inversión, ¿no? El rendimiento es ese porcentaje anual que te va a pagar sobre tu recurso inicial. El riesgo hay que considerarlo. Es el nivel de incertidumbre sobre la inversión. Si yo invierto en instrumentos de renta fija, por ejemplo, que son instrumentos que me pactan una tasa de rendimiento desde el día uno que yo invierto, instrumentos que ofrece el gobierno federal o algún banco, esto es mucho más seguro que invertir en alguna acción que sea muy volátil, ¿no? La liquidez significa qué tan fácil es convertir tu inversión de nuevo en dinero. Hay muchas inversiones que tú inviertes cierta cantidad y no puedes retirar tu recurso en cierto plazo. Es muy importante saber la liquidez de tus inversiones. Y el plazo es tu horizonte de inversión. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer invertido o invertida? Para saber cómo invertir, es muy importante identificar tu perfil de inversionista. Y lo vamos a identificar de tres maneras, ¿no? Yo puedo ser una persona con un perfil conservador, en donde el 100% se lo asigno a la renta fija. Esto quiere decir que yo no invierto en acciones, yo no invierto en ETFs, yo no invierto en fondos de inversión, yo no invierto en Bitcoin. Invierto únicamente en instrumentos altamente seguros, ¿no? Si yo tengo un perfil equilibrado, esto lo recomiendo a quienes tengan alrededor de los 40 hasta los 55 años. En teoría, perdón, en teoría, yo debería o el portafolio ideal de un perfil equilibrado sería que el 66% de mi patrimonio esté invertido en renta fija y el 34% esté invertido en renta variable. Entonces, sí, aquí yo tengo una exposición a acciones y a cuestiones volátiles, pero no una exposición total, únicamente el 34% de mi patrimonio. Si yo tengo un perfil agresivo, ¿quién puede tener un perfil agresivo? ¿O cuál sería el ideal de un perfil agresivo? Es o alguien muy joven
que si tiene una pérdida importante de capital, tiene toda una vida para recuperarlo, o alguien que se dedique al mundo de las finanzas y que entienda los riesgos y cómo funcionan las inversiones. Entonces, la recomendación sería un 83% en renta variable. Esto quiere decir opciones de alta volatilidad, de nuevo, acciones, y nada más un 17% en la renta fija. Consideraciones. ¿Dónde puedo invertir o qué puedo hacer con mi dinero? Bueno, lo puedes tú tener debajo del colchón y quiero que sepas que esto no es una inversión, nada más estarías tú ahorrando y es un método de ahorro informal porque tu tasa sería del 0%. La ventaja o la única ventaja que tienes si tú tienes tu recurso abajo del colchón es que sabes dónde está, pero las desventajas son muchas, ¿no? Tu recurso va a perder poder adquisitivo por la inflación. Esto quiere decir, si el día de hoy tienes 100 pesos y en 10 años, bueno, seguirás teniendo esos 100 pesos, pero ya no te va a alcanzar para comprarte lo mismo, ¿no? Eso es la inflación. Va a ser inseguro, en cualquier momento te lo pueden robar y no va a crecer, ¿no? No vas a tú generar más dinero sobre tu monto que tienes debajo del colchón. Si tú inviertes en un bono gubernamental o en CETES, que son los certificados de la Tesorería de la Federación, es la opción más segura de inversión en el mundo o en México. Esta es una inversión en deuda gubernamental con una ventaja que es de bajo riesgo y que el dinero sí crece. Y con una desventaja que, pues bueno, tendrás que tú tener el conocimiento y seguimiento para poder elegir cuándo comprar y cuándo vender este bono. Si tú inviertes en acciones, la ventaja es que tú tienes un potencial de mayor crecimiento a largo plazo porque las acciones pagan mucho más rendimiento que los bonos. Tienen una relación riesgo-rendimiento mayor, ¿no? Pero las desventajas son muchas. Número uno es que tú tienes que conocer el mercado o tienes muy bien que conocer cuándo vas a comprar esa acción y cuándo la vas a vender. En teoría, o lo que todo el mundo quiere es comprar barato y vender caro, pero eso implica saber em, sobre las expectativas de la empresa en donde tú estés invirtiendo, ¿no? Y además, pues hacer un market timing, así lo llamamos, em, y unas valuaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, es muy volátil. Si tú inviertes en un fondo de inversión, tú compras títulos en un portafolio que tiene varias ventajas porque está administrado profesionalmente y algunas de las desventajas son las tarifas y los costos asociados. Y si tú inviertes en una SOFOM, las ventajas es que tienes una rentabilidad atractiva y las desventajas es que en ocasiones son poco líquidas las SOFOMes. Además de elegir tu perfil y en dónde quieres invertir, debes de acercarte con un asesor en estrategias de inversión. En México o en un país con más de 130 millones de habitantes, únicamente hay 7,000 asesores en estrategias de inversión. Estos asesores están certificados bajo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para asesorar al individuo en su toma de decisiones de patrimonio, ¿no? Entonces es muy importante que cuando tú te acerques con alguna persona y te esté recomendando dónde invertir, te asegures que está certificado por la MIB, así se llama, que sea figura 3 de la MIB. Yo, evidentemente, sí tengo esa certificación. Por último, quisiera terminar con dos ideas o reflexiones importantes. La libertad financiera, cuando tú inviertes, debe de ser tu objetivo final. La libertad financiera es cuando tú puedas vivir por el resto de tu vida sin la necesidad de trabajar, ¿no? Esto quiere decir que tus ingresos pasivos sean suficientes y que tú ya no tengas que trabajar, que tus ingresos pasivos sean suficientes para todos tus gastos, para que puedas vivir de ellos. Y la siguiente fórmula es la fórmula para alcanzar la libertad financiera. Es un ejemplo, yo quiero que de aquí hasta que se termine mi vida tenga un ingreso mensual de 50,000 pesos. Ok, bueno. Entonces tengo que buscar una inversión que mes a mes me pague 50,000 pesos. Si yo multiplico
50,000 por 12, yo tendría que buscar una inversión que anualmente me pagara 600,000 pesos, ¿no? Esa nada más es el ingreso mensual que yo estoy esperando. Entonces, para saber cuál es el monto que representa tu libertad financiera, aquí es hacer un ejercicio con un monto interesante, pero para yo recibir 50,000 pesos y si quiero invertir en un bono seguro y me va a pagar el 10,36%, yo multiplico 5,792,000 pesos por mi tasa a la que estoy invertido y eso efectivamente me da 600,051 pesos, lo que para mí representa un flujo mensual de 50,000 pesos, ¿no? De nuevo, aquí está otro ejercicio, pero con otra tasa, que es la del 15%, ya no la del 10,36. Yo quiero invertir, yo quiero recibir mes a mes de mi ingreso pasivo de mis inversiones 50,000 pesos para vivir con un poco menos, ¿no? Yo multiplico 50,000 pesos por 12 y yo necesito una inversión que cuando yo esté invertido al año me deje 600,000 pesos de utilidad. Entonces, el monto que representa la libertad financiera para efectivamente recibir esta cantidad son 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque 4 millones de pesos por 15%, supongamos que estamos invertidos al 15%, me da 600,000 pesos, lo que representa 50,000 pesos mensuales. Para terminar, quiero hacer una reflexión breve sobre la riqueza. Y la riqueza no se trata únicamente de las cifras en la cuenta bancaria y tampoco de qué tan rico puedes llegar a ser, ¿no? Se trata de cómo percibes y utilizas los recursos. Y para mí es muy importante comentarles que la riqueza también es tener hábitos financieros sólidos. La riqueza es prepararte para una jubilación digna. La riqueza también es tener una meta de vida por encima del dinero. Puede ser familia o cualquier meta que tú tengas. Y la riqueza también es ver el dinero como una herramienta y no como un fin, ¿no? Eso es bien importante considerarlo. Sin más, les dejo mi número telefónico 33-1603-6078, mi correo, y este código QR es un código que los lleva directamente a mi WhatsApp. Si tienen alguna pregunta, si les interesaría agendar alguna cita para poderles apoyar en este tema de la construcción de un patrimonio o escuchar sus inquietudes. Entiendo que al momento de invertir existen muchas inquietudes. Yo estoy dispuesta y encantada de que me contacten. Muchas gracias. Pues te agradecemos muchísimo, de verdad, por esa participación. La verdad es muy interesante, sobre todo el último mensaje que nos estás dejando, porque sí, la riqueza se puede medir casi siempre la gente dice, mientras más dinero tengas, soy más rico, pero si no estás partiendo de una base sólida, pues a dónde va a parar ese dinero, ¿no? Y también el destino final, nuestra jubilación, como lo que hablas, estar preparados para ese futuro que pues es indiscutible que va a llegar. Es muy importante. Gracias por hacérnoslo notar, por dejárnoslo aquí bien, bien sólido nuestro pensamiento y me imagino que Sandy también tiene algo que decirte para finalizar y agradecer esta ponencia tan interesante. Mariana, pues darte gracias. Yo creo que siempre la parte financiera es una de las cosas que tenemos que tener siempre así en el radar, ¿no? Dice un amigo. Y, por ejemplo, Mariana, ¿se necesita tener mucho dinero para empezar a generar, digo, estas cantidades? ¿O cómo podría ser? Claro, no es necesario ser rico ni tener una gran cantidad de dinero. Mucha gente piensa eso, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes invertir en los certificados de la Tesorería de la Federación desde 100 pesos, ¿no? Y tener una tasa del 10%, que está por arriba de la inflación. Desde 100 pesos tú puedes empezar a invertir. Si tienes un monto mucho mayor, conozco yo muchas empresas, ¿no? Que te dan una tasa de rendimiento muy atractiva a partir de los 50,000 pesos, ¿no? Que sería un monto mínimo para invertir. La tasa estaría alrededor del 14%.
Y si tienes ahora un monto mucho mayor, ¿no? 10 millones de pesos, la recomendación es acercarse a alguna banca privada de algún banco y que te hagan un mandato específico a tu perfil. Y esto es un tema mucho más sofisticado, con productos muy sofisticados que van en función al perfil de riesgo de cada uno de los clientes. Y puedo apoyar con cualquiera de estos montos. O sea que aunque no tengamos 10 millones, nos vas a apoyar, ¿verdad? Muchas gracias. Oye, Mariana, y pues entonces, con estos tips, nosotros podemos ir poco a poco generando un ahorro y podríamos ir viendo cómo, a lo mejor si tuvimos una utilidad fiscal en el mes, cómo podemos estar seguros de que nuestro dinero no se pierde, que no estamos apostando en empresas que de repente se van y que, bueno, te quedas con el miedo en el estómago, ¿no? No sé, ¿qué Claro. podrías comentarnos? Muchas veces cuando uno quiere invertir, se va por la tasa, ¿no? En general, lo que decimos los banqueros es que los mexicanos son muy taseros. Si a ti te ofrecen el 20% y aunque tú no entiendas en dónde estás invertido, pero te dicen, yo te voy a ofrecer un 20% mensual, caes. Es muy importante no dejarse caer. Esto nada más sería avaricia, ¿no? Hay que entender en dónde está uno invertido, poder de inversión y esto lo debes de hacer con tu asesor. Si tú no te dedicas y no estudiaste finanzas, la recomendación es que te apoyes con algún asesor que entienda los riesgos de cada uno de los. Te nos fuiste poquito, Mariana, en la parte padre de también de una duda. Bueno, le vamos a avisar a Mariana que se cortó un poquito la comunicación. Listo, perdónenme. Lista, te escuchamos. No sé en dónde me quedé. Que tenemos que tener este asesor que nos ayude y nos oriente, no dejarnos ir. Exactamente, no dejarse guiar por la tasa, porque es imposible que alguien te pague más del 4% mensual. Nadie te podría pagar un 4% mensual. Pensémoslo así, si yo te prometo que en el lugar donde vas a invertir o te estoy vendiendo una inversión, te voy a pagar el 4% mensual, pues todo el mundo ya sería rico, ¿no? Todo el mundo ya tendría una gran cantidad de dinero con un 4% mensual. Eso es más del 100%, o sea, es más del 100% anual. Todo el mundo, pues ¿para qué trabajas? Solo invierte, ¿no? Hay que acercarse con algún asesor para que te puedan guiar. Hay opciones de inversión que te pueden dar una muy buena utilidad y un muy buen retorno, pero va con riesgos siempre, ¿no? Entonces, yo recomendaría invertir en los certificados de la Tesorería de la Federación, nuevamente desde 100 pesos. Y si se tiene un monto un poquito mayor, destinar ese monto que se tenga a inversiones y diversificar, no invertir en una sola empresa. Hay que primero pagarse a uno antes de gastar. Hay que invertir en mi patrimonio, en Mariana del futuro, ¿no? Esto es un trabajo personal antes de gastar. Si gastamos y después invertimos, pues poco dinero nos va a quedar. Entonces, la recomendación siempre sí es acercarse con algún asesor. Y yo encantada de apoyarlos. Ay, muchísimas gracias, Mariana. Estoy segura que conoces productos incluso de que no sean tan largos en tiempo, ¿no? A lo mejor donde puedas ir sintiendo el rendimiento en un corto plazo. ¿Es posible? Claro, totalmente. Apagué mi cámara, voy a apagar mi cámara para que no se pierda. Es posible, hay productos de corto plazo, como de un año, por ejemplo, que te pueden pagar una tasa del 15% o hasta del 17%. Esta es una tasa fija, anual, neta, en donde si tú inviertes cierta cantidad de dinero,
desde los 50,000 pesos, se te puede dar una tasa muy atractiva, nuevamente, desde el 14% hasta el 17%. Y son plazos de un año. En un año tú ya tienes ese rendimiento. Es el rendimiento anual que se ofrece. Hola, Mariana, pues muy padre, muy enriquecedor todo lo que nos compartes y pues no me queda más que agradecerte de este diálogo que hemos hecho, de esta... Yo ahorita que veo tu presentación, o sea, yo sé todo lo que nos estás transmitiendo es como oro molido, ¿no? Porque es toda una visión general, son todas los tips principales, nos ubicaste en los diferentes tipos de inversionistas, el mercado, y son temas pues que nos pueden ir ayudando a ubicarnos. Te lo agradezco muchísimo, gracias por ser parte de esta jornada de cambio de nombre. Yo espero vernos pronto y que bueno, pues que sigamos compartiendo estos espacios, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes y quedo a sus órdenes. Perdona, que hay muchísimo ruido. Muchas gracias a ustedes y quedo a sus órdenes. Ya les dejé mi numerito aquí en el chat y de igual forma si les puedo apoyar en algo, Sandy también tiene mi número de contacto.